establece el lugar para que cada uno de los redimidos tengamos en sí a dónde llegar a qué, adorarle, aprender de él, ¿no es cierto? Aprender de él, ¿no es cierto? Que es tan importante eso, ¿no es cierto, hermanos? ¿Ya? Un lugar de reunión. Muchas personas dicen, no, yo estoy bien, yo no necesito ir a ningún lugar, dicen así, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero es necesario estar claro que hay un lugar donde Dios establece su nombre para que los redimidos vayamos allá. Bueno, vamos entonces a entrar en materia en esta tarde, esta noche. Yo le había pedido el favor al hermano de algo, ¿sí? ¿Se acuerda? Una lamparita de... Yo quiero comenzar en esta noche ilustrando algo. Eso es una lamparita de Aladino, ¿no es cierto? Todos la conocen, eso es algo que tiene que ver con una mitología, ¿no es cierto? Que nada tiene que ver con lo espiritual, pero la utilicé para entrar en el tema de lo que el Señor tiene esta noche. Dicen que la flotan y sale un genio, y la persona ¿qué hace? Pide deseos, ¿no es cierto? Pide deseos, 1, 2, 3, no sé cuántos deseos. Y esta noche el tema tiene que ver con los deseos, ¿no es cierto? No, en esta noche vamos a tener claro que hablar de la palabra deseos. La palabra deseos significa es un anhelo, ¿no es cierto? Pero no vamos a hablar de los deseos o anhelos carnales que personas tienen en el mundo. No, de esos deseos no, de esos deseos carnales o anhelos no. Por ejemplo, como ese ya no, ya puede quitarla, hermanito. Gracias. No de esos deseos. Dice, la gente en el mundo tiene, por ejemplo, en el fin del año, tiene que, por costumbre o tradición, ¿no es cierto?, que prender unas velas y pedir un deseo. Otros salen con la maleta y le dan la vuelta y piden deseos para ellos o tener o lograr cosas durante todo el año, ¿sí? Eso hace el mundo, ¿no es cierto? Pero yo quiero hablar hoy, esta noche quiero hablar de un hombre de Dios que tenía deseos, tenía algo que tiene que ver con deseos, ¿ya? Y los deseos que vamos a hablar es de un hombre, deseos espirituales, ¿sí? No deseos carnales como lo que acabamos de hablar de la gente del mundo, ¿no es cierto? No, deseos carnales no, ¿ya? Deseos espirituales, deseos que verdaderamente nos lleven a llenar la satisfacción de Dios, ¿ya? Del Señor, ¿no es cierto? Y tengo como ejemplo en esta noche al rey David. El rey David, ¿no es cierto? Este rey David a veces nos deja asombrados a nosotros. Verdaderamente uno entre más lee la palabra del Señor y conoce más de estos hombres de la antigüedad, uno queda como más aterrado de ver la condición como el Señor, ¿no es cierto?, los utilizó en su tiempo pasado, ¿no es cierto? Y estas enseñanzas de la antigüedad uno las trae a la vida de uno como para tener también de ellas unas aplicaciones que sirven para la iglesia, ¿no es cierto? Y para nuestras vidas, ya, aplicaciones que sirven para nuestras vidas, ¿ya? Ejemplos que nos ayudan a pensar en estos buenos deseos para el Señor, su obra en este nuevo año. Deseos que nos ayudan a pensar para la obra del Señor, oiga bien, ¿ya? Para la obra del Señor. Y yo quiero que vayamos a la palabra del Señor, segunda de Samuel, primeramente. Yo tengo 2 porciones de la palabra que tienen que ver con esto. Segunda de Samuel. Segunda de Samuel. Y vamos a ir al capítulo 7. Capítulo 7. Y vamos a leer el versículo 1 al 3, dice, aconteció que cuando ya el rey, hablando del rey David, ¿no es cierto?,
habitaba en su casa después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos. Alrededor, dijo el rey al profeta Natán: mira, ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Vamos a dejar esa porción allí y vamos a leer la otra porción para que podamos asociar estas dos escrituras. Primera de Reyes 8. Primera de Reyes, capítulo 8. Y vamos a leer el versículo 17 al 19. Hablando ya Salomón vuelve otra vez a corroborar lo que su padre, el deseo que tenía su padre, ¿no es cierto? Porque aquí esto es lo que se puede ver en lo que David tenía. Y David mi padre tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Pero Jehová dijo a David, mi padre: ¿cuánto ha haber tenido en tu corazón edificar casa en mi nombre? Bien has hecho en tener tal ¿qué? Tal deseo, ¿no es cierto? Tener tal deseo, ¿ya? Y aquí es donde nosotros podemos ver el deseo que había en dónde estaba el deseo de David, en construir casa para Jehová Dios. Primeramente, Dios, conociendo la condición del ser humano o de sus hijos como algo egocéntrico, ¿no es cierto? Primeramente David construye una ciudad para el pueblo de Israel. Más atrás lo habla, ¿no es cierto? Y construye una casa bien buena para él, ¿no es cierto? Porque todo hijo de Dios es digno. Dios cree que él es digno de vivir en un lugar adecuado, ¿no es cierto? Vamos a orar un momentico para que el Señor sea guiando. Padre, una vez más venimos delante de tu presencia, agradecidos contigo, creyendo que tu palabra tiene la preeminencia esta noche. Y gracias porque creemos, bendito Dios, que tu Espíritu Santo está guiándonos. Gracias por cada uno de mis hermanos, mis hermanas y estas personas que han venido hasta este culto, bendito Dios. Esperando pues que seas tú glorificado en esta noche con el mensaje de tu palabra, bendito Dios. Queremos ser edificados en ti, bendito Dios, y gracias por esta buena oportunidad que tú nos das. En Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Viendo pues ya la condición en la que retomamos el tema, David, ya él había construido una ciudad, había construido una casa para él, y mirándolo como en un sentido así egocéntrico, pero Dios conoce, ¿no es cierto? A veces Dios conoce más las necesidades nuestras que las de él, podríamos decirlo así, ¿no es cierto? Y entonces vemos allí como David, después de que está en su reposo, quieto ya de la guerra, ¿no es cierto? Dice que él viene y medita en esta situación, ¿no es cierto? Y queridos hermanos, hermanas, es tan importante que nosotros en el espacio de nuestra meditación, en la comunión con el Señor, podamos tener en cuenta la necesidad que hay en el pueblo de Dios y en la congregación. La necesidad. Está allí David meditando, ¿no es cierto? Y dice, ¿cómo puede ser posible que yo vivo en esta casa tan buena, ¿no es cierto? Y el arca de Jehová está en esas cortinas, en medio de todas esas cortinas. ¿Ya? Y el hombre pensó, ¿no es cierto? Por eso quiero que hoy podamos entender que en la comodidad que Dios nos tenga viviendo a cada uno de nosotros, podamos también pensar en el lugar que Dios nos ha dado o nos ha establecido como lugar de reunión. Y en este año nuestro deseo es que nosotros podamos pensar en este buen propósito de seguir construyendo casa. ¿Para quién? Para el Señor. Casa para el Señor. Ese debe ser un buen deseo este año, un deseo espiritual. Ya,
No un deseo carnal, es un deseo espiritual en el cual cada uno de nosotros podamos estar enfocados verdaderamente delante del Señor. Un deseo que nos lleve a ver verdaderamente este local terminado. Un deseo que nos lleve verdaderamente a ver las necesidades que hay en este local, pero también en el pueblo de Dios. Porque David Dios tuvo el presente de que él viera la necesidad primero del pueblo de Dios. Construyó primero una ciudad para el pueblo, ¿no es cierto? ¿Ya? Y construyó también la casa para él. Pero tener en cuenta la necesidad del pueblo de Dios. ¿Ya? Dice, muy difícilmente vamos a ver las necesidades de la obra del Señor o de su pueblo si no estamos en tiempo meditando en Él y su palabra. Muy difícilmente vamos a ver estas necesidades, ¿no es cierto? Y parece que a veces están más presentes todas las necesidades que tenemos personales en nuestras casas, ¿no es cierto? Y no traemos en cuenta las necesidades que hay en el pueblo de Dios o en la iglesia, ¿ya? A veces vemos cosas que hacen los hermanos que verdaderamente están en y simplemente la vemos como sencillamente como algo que el hermano quiso hacer. No, el hermano está viendo la necesidad. Y cada uno de nosotros, esta responsabilidad no es solamente de los líderes de la congregación. Esta necesidad de este compromiso, esta responsabilidad de ver las necesidades del pueblo de Dios es de todos. Es de todos. Y eso es importante, hermano. Fue en este buen reposo de David que él piensa y tiene este buen deseo de edificar templo para Dios. Me gusta mucho que dice que puso en su corazón. Mire, no son cosas que nosotros tengamos o deseo que nosotros tengamos de hacer cosas para Dios en un deseo emocional o en un deseo carnal, no. No se puede, no sirve para nada, ¿ya? No sirve para nada si nosotros estamos en ese pensamiento de querer hacer cosas para el Señor que no sea verdaderamente en un buen propósito del corazón y que sea el Señor mostrando verdaderamente este buen deseo, ¿ya? Un deseo espiritual, ¿ya? Un deseo totalmente espiritual, ¿no es cierto? Ya David había construido, como habíamos dicho, ¿no es cierto? Esto nos habla de cuán agradecido estaba David con el Señor. David, después de que el Señor le había ayudado tanto, ¿no es cierto? Él piensa, ¿no es cierto? Él ve este deseo como un acto ¿de qué? De gratitud delante del Señor. De igual manera nosotros también tenemos que verlo en esta misma condición. Cuán agradecidos estamos con el Señor nosotros, sabiendo de que Él nos ha dado la salvación y la vida eterna, ¿no es cierto? ¿Ah? Cuán agradecidos estamos, ¿no es cierto? Tenemos que estar sumamente agradecidos. Y en esa buena condición de agradecimiento delante de Dios, nuestros deseos se deben enfocar ¿en qué? En saber que debemos obrar para Él y para el trabajo de su obra, ¿no es cierto? El saber que nos salvó da fuerza para seguir adelante, recibiendo de Él su bendición, para tener este buen deseo este año de proseguir con la construcción, ¿no es cierto?, de casa para Dios. Él es el que nos da las fuerzas, ¿no es cierto? Pero esto nos lleva a pensar en la comodidad que muchos de nosotros vivimos, pero muchos lugar de reunión está todavía, y nuestro lugar de reunión está todavía inconcluso. Ahora, este buen deseo de cada uno de nosotros y este deseo de David no solamente estaba en el buen deseo de, bueno, yo quiero hacer para Dios esto, para Jehová Dios esto y ya, solamente quedaba allí plasmado, no. Este buen deseo tenía que ver también con que David iba a aportar, ¿no es cierto? Porque ¿cómo cree que se va a hacer una construcción? ¿Con qué? ¿Con qué? Dígame. ¿Con vea? Con billetico. ¿Y eso tiene que ver con qué?
con nuestra condición de ofrendar. Eso tiene que ver con nuestra condición de ofrendar, hermanos, ¿ya? Y ese debe ser un buen propósito también este año para cada uno de nosotros, proponer delante del Señor una buena condición de ofrendar, ¿ya? Hacer un análisis cuánto verdaderamente durante el año invertimos en nuestra casa, en nuestro yo, en nuestra vida para nosotros mismos, ¿no es cierto? Y decir, ve, esto lo hubiera dado más bien para ofrendar para el Señor. Como bendición, como algo espiritual verdaderamente, como un deseo espiritual, ¿sí? No estoy promoviendo el diezmo, ¿no? Estoy promoviendo solamente el buen deseo de ofrendar, porque a veces nos quedamos corticos, hay que ser sinceros, nos quedamos corticos en esa parte, ¿no es cierto? En el buen deseo de ofrendar. Ve ahí, David ofrendó, él puso, dice que allí en 2 de Samuel 24:4, cuando David tenía que ofrendar, vamos allí, 2 de Samuel 24:4. Que dice allí, y el rey David, y el rey dijo a Araúna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Entonces David compró la era y los bueyes y por 50 siclos de plata. Resulta que David, el Señor, viendo pues la condición del pensamiento de David de querer agradar a Dios, ¿no es cierto? Él le dijo que debería hacer un holocausto, ¿no es cierto? Rendirle una adoración. Pero David fue hasta esta gente, ¿no es cierto? De este hombre, Araúna. Y él viendo a David como era el rey, dijo, no, aquí está todo, tenga. Bien pueda, esto es tuyo, ¿no? ¿No es cierto? Como lo que nos gusta a veces a todos, ¿no es cierto? Facilito. Mantequilla, nos gusta a veces todo. Pues yo voy, aquí está, ¿entiende? Y él siendo el rey, él no tomó esa condición, ni forma de actuar, no, él no tomó esa condición. Y sabiendo más que lo iba a hacer, ¿para quién? Para el Señor. ¿Qué dijo él? Nada que no me cueste, dijo. Nada que no me cueste lo haré. Y mire, apreciados hermanos, hermanas, nos tiene que costar, ¿no es cierto? Nos tiene que costar que verdaderamente haya ese deseo en el corazón de nosotros, servirle al Señor. Nos tiene que costar, ¿ya? Y eso es lo que a veces a muchos no nos gusta, ¿ya? No nos gusta, hay que ser sinceros, ¿ya? No nos gusta a veces, hermano, ¿ya? Cuando tocan con nuestros intereses, no nos gusta, pero no caemos en cuenta que el que nos da la bendición cada día es ¿quién? El Señor es el que nos da la bendición, ¿ya? Él es el que nos da las fuerzas para nosotros sostenernos delante de Él y trabajar hasta las 2, 3, 4 de la mañana, ¿ya? Esto fue lo que me gané, decía yo, no, después aprendí, esto es lo que me diste, Señor, ¿ya? Aprendí un día porque yo tenía ese concepto, sacaba, esto fue lo que me gané, hasta que un día aprendí, esto es lo que me diste hoy, Señor. Y es de lo que Él nos da, nosotros le damos a Él, porque aún de esa misma condición, en esa misma manera, el Señor al pueblo, a su iglesia en este tiempo, nos dejó una condición, una manera de cómo ofrendar. De lo contrario, ¿para qué hubiera quedado esta enseñanza? Por ejemplo, ahí en Primera de Corintios, ¿no es cierto? 16, del 1 al 2, ¿no es cierto? Dice ahí en 1 Corintios 16 del 1 al 2, dice, ¿lo está colocando ahí, hermano? Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la misma manera que os enseñé.
que os ordené en las iglesias de Galacia. De la misma manera que os ordené, ¿ya? ¿Entiende? Una orden espiritual. Mire, el apóstol no estaba hablando en una condición de imposición, no, ¿ya? Él estaba hablando de una orden en cuanto a lo que Dios había establecido, ¿ya? De la misma manera, ¿ya? En cuanto a la ofrenda, háganlo de esta manera. Dios dejó un legado, una manera de cómo nosotros debemos acudir para hacer este buen ejercicio de lo que es la ofrenda, ¿no es cierto? Pero dice ahí también en 2 de Corintios 8, del 1 al 6. Yo quise resaltar esto, ¿por qué, hermano? Porque ese buen deseo de construir casa para Dios no se puede ir solamente en un deseo nada más, ¿ya? Tiene que ser un deseo con un propósito práctico. Mire, dice más atrás en cuanto a lo que nosotros pudimos leer en el Antiguo Testamento allí, en lo que David hizo, dice que él del tesoro de él ofrendó mucho para esto, ¿ya? Ofrendó mucho, ¿ya? Y quizás nosotros, dice, así mismo dice, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron ¿en qué? En riqueza de su generosidad. ¿Ya? Vea, esto a mí cuando empezaron a hacer esta construcción, que entramos en la pandemia, ¿no es cierto? Eso fue en plena pandemia. Y eso a uno lo dejó bastante, ver cómo el Señor es el que toca los corazones. Mire, y en ese año donde no nos congregamos, durante casi todo ese año, pudimos ver la manifestación del Señor donde más se ofrendó. Hubo más ofrenda. ¿Ah? Increíble, ¿no es cierto? Ya, en la pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Ya, es en la pobreza. No es que voy a esperar que me llegue acá, me llegue allá, no. Es sabiendo que aún en la condición que el Señor nos tiene viviendo a nosotros, podamos nosotros decir, esto es para mi Señor y para la obra. ¿Ya? Esto es para el Señor y la obra. ¿Ya? Miren, nosotros quizás aquí en la congregación no nos salimos de los parámetros bíblicos, como hacen en algunos lugares, donde en otros lugares piden, tienen una ofrenda aparte para una cosa, otra ofrenda para otra y otra ofrenda para otra. Eso ya se sale de los parámetros bíblicos. Nosotros no nos queremos salir de allí, queremos guardar el mandato bíblico. Pero en esa condición queremos que el pueblo de Dios entienda que allí debe ir todo en uno. ¿Ya? Todo en uno. Pensar un poquito más en la condición en cómo estamos ofrendando para el Señor y su obra, ¿no es cierto? ¿Entiende? Entonces es importante. Entonces está claro, por ejemplo, lo que el Señor nos ha mostrado hoy con este ejemplo del buen deseo de David, ¿no es cierto? ¿Ya? Está bien que nosotros podamos tener este buen deseo también este año, como David lo tuvo para el Señor. Sería bueno, ¿no es cierto? Sería bueno que toda la iglesia tuviera este buen deseo, ¿ya? Este deseo verdaderamente de poder ver esta obra, esta casa para Dios terminada, ¿no es cierto? Poder construir un apartamento allí donde el Señor muestre una familia que verdaderamente tenga el peso para estar aquí en este lugar, ¿ya? Sería importante, ¿no es cierto? Señor, nos ayude a todos nosotros a que podamos tener este buen deseo para el Señor. Y bueno, vamos entonces a continuar con el próximo deseo, y mi deseo es que me alcance el tiempo también. ¿Ya? Dice así,
Yo quiero que vamos al Salmo 27:4. Ese salmo es muy conocido y también la porción que voy a hablar es muy conocida, ¿no es cierto? Pero bueno, el Señor siempre está siempre mostrándonos algo nuevo para su gloria. ¿Ya? 27:4. Dice así: una cosa he demandado o he deseado a Jehová, esta buscaré, ¿no es cierto? Esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir ¿en quién? En su santo templo. ¿De qué creen ustedes, hermanos, que nos puede estar anhelando el salmista aquí? ¿De qué nos está hablando este anhelo del salmista? ¿De qué? Yo lo asocié con Hebreos 10:25. ¿Ya? Yo lo asocié con Hebreos 10:25. Y quiero que lo leamos también, porque este deseo, este anhelo debe estar en el corazón no solamente de unos cuantos hermanos, debe estar en el deseo, el deseo y en el anhelo en el corazón de toda la congregación. Toda la congregación. ¿Qué dice allí, Hebreos? No dejando de ¿qué? Congregarnos, como algunos lo tienen por costumbre. Yo anhelé este deseo de David con Hebreos 10:24, ¿no es cierto? A veces los muchos deseos no ayudan a tener el efecto que unos centramos en las cosas espirituales. Dijo el salmista, una cosa, no dijo muchas cosas, ¿no es cierto? Una cosa he demandado. Miren, cuando nosotros tenemos muchas cosas que pedir a Dios, a veces no sabemos ni a qué atenernos, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero vemos que el salmista aquí está siendo un poco bastante cuidadoso. ¿Ya? Una cosa demandé a Jehová y este anhelo, ¿no es cierto? Dijo el apóstol Santiago en 4:4 dice, vosotros pedís y no ¿qué? Recibís, porque pedís mal, pedís para vuestros deleites de la carne, ¿no es cierto? Y qué importante que nosotros podamos pensar de esta manera espiritual del salmista David en cuanto a ese deseo tan precioso, ¿no es cierto? Un deseo espiritual. Una cosa demandé, que nosotros podamos este año, hermanos, ya. Mire, yo empecé ya. Yo no sé si yo le alcancé a decir al hermano Luis, el próximo año tengo ganas estoy orando al Señor para que nos ayude a ir un día más en la semana al culto. Ya llevo días con ya voy a hacer que no se me vaya a acabar la gasolina. Y estamos desconfiando en el Señor, que Él es el que nos ayuda verdaderamente, ¿no es cierto? Él es el que nos ayuda, hermanos. Él es el que tiene el poder y la fuerza para nosotros venir a congregarnos, ¿ya? A congregarnos, venir hasta acá. Pedís y no recibís porque pedís mal. A veces pedimos tantas cosas, hermano, para solamente agradar esta carne, ¿ya? Para agradar la carne, a veces pedimos tantas cosas para el agrado de nuestra carne, hermano, ¿ya? Y eso, hermano, lo digo porque es que eso ya pasó en la vida de uno, ¿no? Eso trae a veces tanto desánimo, hermano. Eso trae desánimo, ¿ya? Trae desánimo a veces cuando nosotros no sabemos pedir bien las cosas para Dios y lo que verdaderamente es necesario, lo que verdaderamente nos lleva a tener ese buen propósito con Dios, ¿ya? Es importante que nosotros podamos pensar en esto, hermanos, ya. Para David tener esta buena comunión con Dios era lo esencial,
para su vida. Y si nosotros como hijos de Dios la tenemos, no deseamos nada más, ¿no es cierto? Este buen deseo de David era estar, dice, ya, que yo esté en la casa, dice, en la casa de Jehová, estar y inquirir, estar en la casa de Jehová, todos los días de mi vida, ¿no es cierto? Ya, todos los días. Mire, aquí tenemos unas reuniones cada salteadita, ¿no es cierto? No son ni todos los días, ¿ya? ¿Cuánto nos cuesta? ¿Cuánto nos cuesta? Hay algunos que, por decirlo así, ¿no es cierto?, tienen ese buen deseo de venir, pero se lo aguantan. Se lo aguantan, ¿ya? Se lo aguantan, sí, ¿ya? Ese buen deseo de venir al culto, pero se lo aguantan, ¿ya? Entonces, la verdad es esa, ¿no? Tengamos ese deseo con ese buen propósito en nuestro corazón, ¿ya? No dejar que las cosas del mundo nos ganen. Vea, yo conocí hermanas en algunas congregaciones, aquí todavía no. Me los encontraba, decía, ay hermanita, lo que pasa es que tenía tanta ropa para lavar y no puede ir al culto. Ay hermanita, es que llegó mi tía y ya iba saliendo para el culto. Que llegó mi tía o llegó alguien, ¿ya? ¿Entiende? No hay un deseo en el corazón. Mire, uno cuando hay el culto en la mañana, uno sabe que el día del culto en la mañana, eso en la mañana uno cuando se levanta a orar al Señor, pone la ida al culto. La pone, si no la puso, posiblemente no va a venir, ¿ya? Queda en veremos, ¿ya? Pero si uno se levanta desde por la mañana, en la oración de por la mañana, en el encuentro con el Señor de por la mañana, uno pone la ida al culto desde ese momento. Yo sé que el Señor no va a hacer hasta lo imposible para que usted pueda venir. Pueda venir, hermano, hermana, ¿ya? ¿Entiende? Pero cuando no es así, vea, yo creo que hay hermanos en estos momentos que no se acuerdan que hoy había culto. Están tan entretenidos en las bagatelas de este mundo que ni cuenta se han dado. Ay, ahora que me acuerdo que había culto allá, ¿ya? ¿Entiende? ¿Por qué? Porque no hay un deseo en el corazón, no hay un propósito con deseo, ¿ya? El culto, el congregarnos nosotros, como algunos los tienen por costumbre, no es solamente el domingo, hermanos. No podemos convertirnos en cristianos domingueros nada más, como dice el hermano, lo apoyo en eso, hermano, ¿ya? Porque es que la verdad es esa, a veces nos convertimos en cristianos domingueros nada más, de culto de domingo nada más. Y esto no está bien, está funcionando mal la cosa. Ya, yo sé que hay algunos hermanos que quizás por sus responsabilidades, y Dios lo sabe, ¿no es cierto? Dios lo sabe. Por sus responsabilidades no pueden venir al culto un día, ya, un día, ya. Pero el otro van a venir, pero el otro van a venir, ya. Entonces hay que tener claro esto, cómo verdaderamente estamos tomando este buen propósito delante de Dios. Que este sea un deseo este año. El deseo este año en mi vida es congregarme, ¿ya? ¿Por qué? Porque la congregación es una necesidad para el creyente. No como lo que dije ahorita, que unas personas dicen en el mundo, no, yo no necesito ir a ningún lugar, ¿ya? Yo estoy bien con Dios. El solo hecho de decir que no necesita ir a un lugar, ya está mal. Ya está mal, ¿ya? ¿Entiende? Un hermano que lleva días sin venir al culto y diga que está bien con Dios, está mal, hermano, no diga eso, porque usted está mal, hermano. Tiene que ser que esté allá en la UCI, lleva un mes, estaba metido en la UCI, hermano. Ya, no, hay que ser sincero, ¿ya? ¿Entiende? Pero un hermano que verdaderamente tiene el buen propósito, el buen deseo, un cristiano su deseo es congregarse. Un verdadero creyente su deseo es congregarse. Mire, David, una de las cosas que más le dolió a David, un verdadero creyente, saber que por su pecado había perdido el gozo de la salvación, ¿no es cierto? Ya, devuélveme el gozo de la salvación, ¿no es cierto? Ya,
Y uno de los frutos del gozo de la salvación de cada creyente es congregarnos. Congregarnos, hermano, ¿ya? Dice en el Salmo 133, porque allí hay ¿qué? ¿Hay qué? En el Salmo 133, ¿hay qué? Bendición, hay salvación y vida eterna, hermano. Hay gozo. Mirá cuán bueno es habitar los hermanos juntos en armonía, dice. Mirá cuán bueno es, cuán delicioso es, ¿ya? Yo no creo que estar nosotros, todos los hermanos aquí, sea mejor estar por allá en una fiesta donde hay puro charrangachanga, hermano. No, uno ya no resiste, el Espíritu del Señor morando en nuestras vidas, ya no resiste esas cosas, ¿ya? Y si a un hermano le gustan más esas cositas, revísese, si le gustan más esas cositas que estar reunido en la congregación, estar en el culto, revísese. Porque entonces no podemos cambiar lo bueno por lo que no es bueno, ¿no es cierto? No podemos cambiarlo, ¿ya? Y David estaba aquí en este buen pensamiento y deseo, ¿no es cierto? Que yo esté en la casa, que yo, dice que yo. Yo quiero hacer una aclaración allí en esta palabra, que yo esté. A veces estamos aquí, hermanos, pero nuestro pensamiento está por allá. Esa es otra cosa que hay que tener cuidado, ¿ya? Nuestro pensamiento se va a las preocupaciones de otros lugares, ¿ya? De otras cosas. Que yo esté alma, vida y corazón aquí. Que esté en alma, vida y corazón aquí, hermano. No solamente el cuerpo aquí, ¿no es cierto? Haciendo bulto nada más. No, hermano. No. Que nosotros estemos aquí. Ya que yo esté en la casa, ¿ya? Con nuestro pensamiento, nuestra vida enfocada verdaderamente en lo que venimos a este lugar, ¿ya? Porque al lugar de congregación no se viene a ver cómo está el hermano, hablándolo en un sentido, pues, que a ver cómo están los ancianos, no. Se viene primeramente a adorar al Señor, a cumplir con el mandato de Dios. Obviamente va a haber un espacio donde nos saludamos y cómo estamos, ¿no es cierto? Y qué bueno, ¿no es cierto? Pero ese no es el enfoque. El enfoque es verdaderamente saber que venimos a adorar a nuestro buen Dios, ¿no es cierto? Sabemos que Él es la puerta a la que hay que llamar. Nosotros venimos a congregarnos porque Él es la puerta a la que nosotros tenemos que llamar, ¿no es cierto? No tenemos que poner nuestra mirada y nuestros deseos en los hombres, porque cuando nosotros ponemos nuestra mirada y los deseos en los hombres, todo va a quedar mal. Eso es carnal, eso es humano, ¿ya? Pero cuando nosotros venimos a la congregación y nuestra mirada está puesta en el Señor, las cosas son diferentes. Para contemplar, dice, para contemplar la hermosura. Y no hay nada más hermoso que nosotros podamos contemplar la hermosura de la santidad del Señor. No hay nada más hermoso, ¿no es cierto? Yo no sé si quizás de todos vamos a sentir lo mismo sin verlo en un sentido emocional, sin presentarlo en un sentido emocional, aunque Dios puso unas emociones en nosotros, pero esas emociones son controladas. Cuando son controladas por el Espíritu Santo, van bien, vamos bien ahí, ¿ya? ¿Entiende? Pero debemos tener, hermano, contemplar la hermosura del Señor, que se vea verdaderamente, ¿ya? Que se vea verdaderamente. Un cristiano que viene aquí a contemplar la hermosura del Señor tiene que venir con gozo, ¿no es cierto? Con gozo, con ánimo pronto, como dice la palabra del Señor, ¿ya? Aquí venimos es a traer nosotros, no a cargarnos, no, sino a descargarnos. ¿En quién? En el Señor, ¿ya? Llenarnos de gozo de la presencia del Señor, ¿ya? Y ese es el buen propósito, porque nuestro deseo de congregarnos nos lleva a una madurez espiritual. Mire, ¿a dónde vamos a encontrar palabra del Señor? En la iglesia. En la iglesia. En la iglesia es donde están los hermanos que el Señor capacita cada día para que ellos enseñen su palabra, ¿no es cierto? ¿Ya?
y que nosotros podamos estar claros verdaderamente en el buen enfoque de la doctrina, de la enseñanza, hermanos. Ya, no es que no, yo me quedo en la casa y aquí escucho, como ahorita estamos recibiendo enseñanzas de todos los pastores y todas las personas. Eso es un error, hermano. No hagamos eso, hermano. Tengamos cuidado con eso. Yo no estoy diciendo que todos son malos, pero hay unos que son muy dañinos, ¿ya? Y es mejor que nosotros los comamos. A ver, hay personas, yo soy uno y mi esposa también tiene ese concepto, ¿no es cierto? Es mejor comernos un arrocito bien hecho con huevito en la casa que comernos en un restaurante por allá de Doña Pepa, ¿ya? ¿Entiende? Es mejor. Entonces debemos tener cuidado con eso, porque allí hay bendición, dijo el salmista, ¿ya? Debemos tener mucho cuidado con eso, hermanos. Tener que nosotros contemplar la hermosura de su santidad. La hermosura de la santidad del Señor en la congregación tiene que ver con la enseñanza, la doctrina, ¿ya? La palabra del Señor, ¿ya? Tiene que ver con el comportamiento, el testimonio de nuestras vidas. La hermosura de la santidad de Dios tiene que ver con el testimonio mío también, porque yo no puedo presentarme delante de Dios como caiga, ¿no? Ya, tengo que venir en una buena condición espiritual, ¿ya? Tenemos que saber verdaderamente qué es lo que estamos haciendo para tener ese buen propósito y deseo de congregarnos. Es claro que nuestra seguridad no está en el templo, sino en el Señor del templo, y en una constante comunión con Él. Nuestra seguridad no está en el templo, sino en el Señor del templo y en nuestra comunión con Él. Mire, no es la comunión solamente congregacional, ¿ya? No, tan bueno allá, tan chévere allá, y que a veces queremos que acá se anda por los aires, aquí en este pedacito nada más. No, no es solamente aquí. Nuestra comunión es una comunión permanente con el Señor, ¿ya? Que yo esté todos los días de mi vida. Ese todos los días de mi vida tiene que ver con nuestra comunión constante con el Señor, ¿ya? Constante con el Señor. Aunque David lo que estaba expresando era allí, que en el templo muchos se refugiaban allí. Se refugiaban allí porque eran muy perseguidos, se refugiaban y se guardaban allí. Ellos tenían allí una buena condición de cómo vivir allí tranquilos, ¿ya? Porque eso fue lo que pasó con ¿cómo es que llama este hombre? Yo lo tengo por aquí anotado, ¿ya? Joás. Yo no sé si el hermano se acuerdan de Joás, cuando murió el rey, que la abuela llegó y acabó con toda la familia, los mató a todos. Sí, los mató a todos, acabó con todos. Y Joás era un niño y lo guardaron allí en el templo, él quedó allí hasta que creció, ¿ya? Lo guardaron allí en el templo. El templo, el lugar de reunión, es un lugar de refugio para nosotros, hermanos. No hay un lugar más bueno que nosotros podamos venir a la congregación y refugiarnos aquí, ¿ya? Y allí pues fue preservado él hasta el día, no solo de la muerte, sino hasta el día que recibió la corona. Recibió la corona, ¿no es cierto? Un día quizás vamos a salir de este lugar, ¿no es cierto? Y vamos a recibir, ¿qué? A la presencia del Señor, pero que salgamos de aquí, de este lugar, que digan, vea, ¿ya? No que nos digan, vea, por allá encontraron al hermano, murió por allá en una cantina, por allá lo encontraron. No, que este sea nuestro lugar de refugio, que siempre nuestro anhelo sea siempre estar con como dicen en el mundo, los que somos del Señor, ¿ya? No cambiemos, hermanos, hermanas, no cambiemos las cosas del Señor por cosas que en realidad no tienen importancia. Es triste cuando a veces vemos hermanos cambiando la congregación, ese buen deseo de venir por un partido de fútbol. Por un partido de fútbol. Lo cambian por cosas tan insignificantes, ¿ya?
y se quedan allá con el deseo en sus casas. Que nuestro deseo sea cortar. Qué pena, pero me voy para el culto. Qué pena, pero voy a estar esta noche en el culto, voy a ir para el culto, hermano. Que el culto sea un anhelo, un deseo en el corazón del hombre, de Dios. Un deseo total. ¿Ah? La prioridad, eso, hermano, la prioridad. Que el Señor nos ayude a todos. Vamos a levantarnos y vamos a orar para terminar. ¿Ya? Padre, venimos delante de tu presencia en esta noche, gloriosa y preciosa. Gracias por este mensaje de tu palabra, gracias por tu palabra, Señor, animándonos, así como el profeta Natán animó a David. Haz lo que quieras, David, que está bien, Jehová está contigo. Vemos a este hombre animando a David. Queremos hoy ser animados por ti, Señor, primeramente a ofrendar para construir casa para Jehová Dios, pero también queremos ser animados a congregarnos, a venir delante de ti, a buscar este refugio en ti, Señor. Cuánta necesidad tenemos de ti, cuánta necesidad tiene esta congregación de ti, bendito Dios. Rogamos por cada hermana, cada hermano representado en esta congregación, para que seas tú, Señor, ayudándolos, para que seas tú, Señor, animándonos cada día, bendito Dios. Queremos pues que seas tú, Señor, el que hagas la buena obra, porque tu palabra dice que el que empezó la buena obra en nosotros, Él la culminará. Gracias, bendito Padre. Rogamos por nuestros hermanos que en alguna condición no pudieron venir, que tú les ayudes, Padre, que tú seas guiando esta congregación. Rogamos pues para que seas tú el que nos guíe nuevamente a nuestros hogares, nos lleve con todo bien y bendición, bendito Padre amado, y que todo esto sea para tu gloria y tu honra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.